Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos nuevamente a su espacio de meditaciones, edición dominical. Estamos a 10 de octubre, domingo 28º del tiempo ordinario. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy tenemos como primera lectura el libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos del 7 al 11. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella. Sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 89. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. La segunda lectura está tomada de Hebreos, capítulo 4, versículos del 12 al 13. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios.
Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, esta carta a los Hebreos, en este capítulo 4, dice algo que quizá podría espantarnos en alguna medida, cuando dice que la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que penetra hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Y fíjense que Jesús es la palabra de Dios. Él es el verbo. Y por eso dice aquí: todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Ante los ojos de Jesús todo queda al descubierto. Y esta conversación que tiene con este hombre, al que normalmente le hemos llamado el joven rico, es como la sabiduría de Dios hablando con él. Porque Marcos nos da un dato interesante. Dice que Jesús lo miró con amor. Lo miró con amor. Jesús supo lo que había dentro de él. Buenas intenciones. Un muchacho bueno, educado en una buena familia, eran de dinero, y había cumplido todo lo que los mandamientos dicen. Y eso siempre me ha hecho pensar. Yo me pregunto, ¿los católicos de hoy podremos decir, como este joven, que los hemos cumplido todos? ¿O que estamos haciendo la lucha por cumplirlos todos, así como este joven? Porque obviamente él tenía deseos de perfección. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Me admira más cuando este joven dice: yo los he cumplido desde mi juventud. O sea, que ha llevado realmente una vida recta para el estilo de vida de los judíos de aquel tiempo. Obviamente Jesús vino a inaugurar un tiempo nuevo en el que las exigencias iban a ser más grandes, más intensas y más profundas. Él vino a hacer nuevas todas las cosas. Por eso Jesús le dice que te falta algo. Aunque tú puedas cumplir todos los mandamientos, te falta algo. Y él sabía que era un muchacho de dinero. Y le dice: ve y vende todo lo que tienes. Dale el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Y dice que al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado. Y la razón de esa tristeza era que tenía muchos bienes. Quiere decir que su riqueza ahora se le convirtió en un obstáculo para ascender, para subir, para llegar al cielo a donde él quería estar. Y puede parecernos raro que los discípulos se asombren tanto, pero es que para aquel tiempo la mentalidad judía era ver la riqueza material como una expresión de la bendición de Dios. Entonces el que tenía dinero, el que prosperaba económicamente, era bendecido, era considerado una persona bendecida, que se portaba bien y que merecía tener todas las cosas que tuviera. Por eso cuando Jesús dice qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios, los discípulos se asombran. Porque si supuestamente la persona rica es una persona que ha sido bendecida, y ahora Jesús dice que los que son ricos no podrán heredar al cielo, y aquí incluye esta frase que nos llena a todos a veces también de confusión: más difícil es a un camello pasar por el ojo de una aguja
¿Cuál es esa aguja? Muchos piensan que tal vez es una de las agujas que se usan para coser. No, en aquel tiempo iba a decir lo que más se conoce porque hay varias interpretaciones al respecto. Eran unas estructuras por donde pasaba la gente muy delgadas y muy pequeñas, solo para pasar una persona a la vez. Y un camello era imposible que pasara por allí, ni siquiera agachado. Entonces, a la hora de buscar la interpretación de este texto, se dan varias formas de verlo, y esta parece como que la más acertada o la más aceptada. Lo cierto es que no podrá, y por eso Jesús dice, para el hombre es imposible salvarse. Nadie se autosalva, es Cristo el que nos salva, y nos salva siguiendo su palabra, obedeciendo su palabra, yendo tras sus huellas. Este joven se fue porque tenía muchos bienes y no quería dejarlos. O sea, estaba apegado. Y usted puede que diga, esto no va conmigo porque yo no soy rico, yo no tengo muchos bienes. Pero mire, como decía un filósofo famoso, lo mismo da estar atado por una cadena de hierro bien gruesa que por un hilo de nylon. Igualmente se está atado. Y un ave no puede volar si está amarrada por una cadena de hierro grueso o por un hilo de nylon. Puede que tú no tengas una cadena de hierro, muchas riquezas, pero tienes un hilo de nylon que te amarra y no te deja volar. Alguna cosa que tengas. Familias, por ejemplo, que se atan a un pedazo de tierra en su pueblo, gente que se amarra a personas, se atan a situaciones. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Cuál es ese bien material que te está impidiendo seguir a Jesús, al que tienes tu corazón apegado? Apegado. Y esa es la palabra clave hoy. Apegado. Eso a lo que estamos apegados puede que esté ocupando el lugar de Dios y no debe estar ahí. No debe estar ahí. Y Jesús nos invita a tener un desprendimiento total. No dice que sea malo tenerlo, pero sí sea malo apegarte. Y de hecho la invitación al que quería seguirlo era a dejarlo todo. Deja todo eso, vende todo eso y sígueme. O sea que el seguimiento a Jesús implica un espíritu total de desprendimiento. Por eso los discípulos en Pedro le preguntan, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Todo. Ya sabes que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le responde, yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Entonces, dejar lo que tengamos que dejar en esta vida, si eres un hombre y una mujer de fe, es un negocio. Te conviene, nos conviene, porque además de que vamos a recibir en esta vida el 100 por 1, y además en el otro, la vida eterna. Pidámosle al Señor que nos dé ese deseo por la eternidad, que a su vez estará acompañado de un desprendimiento de lo que tenemos acá. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao. Feliz domingo.